comenzamos ya. Buenas tardes a todos los aquí presentes, socios, simpatizantes del Ateneo Escurialense y público en general. Les damos las gracias por su asistencia a esta segunda conferencia con motivo del 19º aniversario de la fundación del Ateneo Escurialense, que llevamos a cabo precisamente en abril del 2007. A la vez que, por supuesto, también transmitimos aquí nuestro agradecimiento desde el Foro de Historia del Ateneo Escurialense a la Casa y Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial por facilitarnos este espacio para desarrollar nuestros temas culturales. Y pasando ya al tema que nos ocupa, tenemos el placer de poder contar aquí esta tarde con nuestro presidente fundador, don José María Calvo Andrés, que la mayoría ya le conocéis y que en este caso hará la presentación y los honores a nuestro invitado especial de hoy, don Octavio Uña Juárez. En este nuestro aniversario, porque en el Foro de Historia estamos haciendo historia. Así pues, ya cedo la palabra a nuestro presidente fundador. Cuando quieras, José María. Buenas tardes a todos y a todas, como dicen ahora. Sí. Encantado de estar aquí con todos y encantado de hacer una pequeña presentación de mi amigo y compañero Octavio. Carísimo amigo, buenas tardes. También eres paisano. Es para mí un honor y una alegría especial acompañarte hoy en este acto dentro de nuestro Ateneo Escurialense de las Letras, las Artes y las Ciencias. Un centro de cultura y encuentro, que, como han dicho también ustedes, tengo el honor de haber puesto en marcha hace ya casi 20 años. Bien, ¿y qué puedo yo decir de ti, Octavio, que no sepan nuestros escuchantes de hoy? Hemos visto la entrada, que casi no llegas a la mesa porque todo el mundo te paraba, todo el mundo te conoce, todo el mundo te admira. Y yo en esta pequeña presentación no voy a seguir el paradigma tradicional de contar tu extensísimo currículo. Estaríamos toda la tarde. Y por lo tanto, tampoco voy a enumerar que si tienes 5 licenciaturas, que si posees y te han dado cantidad de premios que has ganado merecidamente, los homenajes que te han hecho, que yo conozco la mayoría de ellos también, todos muy merecidos. Otros hablarán, si quieren, de estas cosas, de todo eso, que para mí son más apariencias que otra cosa. Yo me voy a fijar en algo que a lo mejor no gusta tanto a la sociedad, de la apariencia que es en la que vivimos. Y me he fijado siempre, cuando hablo con Octavio, en él, en su persona, en su personalidad, en la personalidad de Octavio, que es lo que verdaderamente importa. Amigos, Octavio es tantas cosas que es imposible encasillarlo en ninguna de ellas. No sé, podéis preguntarle si se considera poeta antes que ensayista, o sociólogo, o filósofo, escritor, pensador. Pero Octavio es, sobre todo, un gran comunicador, como ya le conocéis y como ya sabéis. Es una persona que lleva toda la vida recorriendo el mundo, porque ha recorrido todo el mundo, reflexionando y dialogando con la cultura y con la sociedad desde la palabra. Octavio tiene esa rara cualidad de unir profundidad y cercanía, de hacer que las ideas importantes se entiendan y además se disfruten. El trayecto vital que Octavio se ha marcado combina una sensibilidad poética y literaria y una mirada sociológica, como también vamos a comprobar en la ponencia de hoy. Une un profundo conocimiento con curiosidad y cercanía. Tiene además esa capacidad poco común de hacer que los temas profundos resulten accesibles y sugerentes para todos. Para nosotros es un verdadero honor contar hoy con su presencia en nuestro Ateneo y estoy seguro de que su intervención será una invitación a pensar, a escuchar, a disfrutar cultura, sabiduría de la buena, y con toda seguridad saldremos con nuevas preguntas en la cabeza
que siempre eso es una buena señal. Es un honor contar hoy con tu presencia, Octavio. Muchas gracias por estar aquí y ya te concedo la palabra. Buenas tardes a todos. Estoy aquí, como tantas veces estuve en San Lorenzo y en el Escorial, como un profesor. Y que de mí pueden decir lo que les parezca. Hombre, que sea fundamentalmente bueno y objetivo. No pase como un día a Unamuno. A Unamuno le fueron a entrevistar y lo pusieron pues cargado de atributos variados, pues que si gran escritor de teatro, de poesía, que era una lumbrera de España, de no sé cuánto, y cuando terminó el que lo entrevistaba o le presentaba, Unamuno se puso, que solía tener esas reacciones insólitas, se puso muy cabreado y le dijo, pues no me ha gustado nada. Y dice, usted no me ha dicho que soy poeta. Fíjese, Unamuno, que tiene mil cosas absolutamente maravillosas, ¿verdad? Escritas de un orden o de otro orden, ¿verdad? Hasta escribió cosas maravillosas sobre Zamora, de donde somos nosotros dos. No abundo en eso. A mí, yo soy alguien que pasa por las calles de San Lorenzo o del Escorial y se emociona porque la vida le trajo aquí. Mi madre era una mujer muy religiosa, una santa y grandiosa mujer. Y me dijo, me lo contó una vez. Le dije, bueno, pero yo ¿por qué fui a parar al Escorial, que está lejos de Zamora? Soy de un pueblecito que casi ya es de León, ahí entre La Bañeza y Benavent. Un pueblo hermosísimo, ya casi desierto. Y cuando voy, pues se me cuelgan las lágrimas de los pómulos. Y bueno, me dijo, mira hijo, yo pensé que tú fueras pues a un sitio hermoso y dijo unas cosas maravillosas. Dijo, y se me ocurrió ese famoso monasterio. Ella nunca ha estado aquí, después sí ha venido a verme, yo le he enseñado el monasterio y alquilaban unas habitaciones aquí en San Lorenzo, etc. Dice, al monasterio más famoso. Yo oigo cosas de ese monasterio. Mi madre había ido a la escuela, como tantas mujeres entonces, y nada más. No era hoy. Gracias a Dios, pues es hoy ya diferente, muy diferente. Pero una mujer de una bondad y de una inteligencia incomparable. Y bueno, y aquí caí yo, ¿sabe? Yo he descrito en poesía un poco, de una manera muy surrealista, ese viaje. La primera vez que vi el tren, en Zamora había un moridero, como diría Octavio Paz, un moridero de máquinas de vapor antiguos que las guardaban allí como un tesoro pues para un museo de las comunicaciones, etc. Y algunas echaban un poquito de humo. Y un compañero me dijo a mí, pues nos convocaban a todos en la estación y de allí a Madrid. Y dice, ¿no te da la sensación, querido paisano, nos acabábamos de saludar? Y dice, Octavio, que esas máquinas están llorando. Echaban unos humos pequeñitos, sí, como si estuvieran llorando, ¿me entiendes? Lo recuerdo. Digo esto, pues salí yo de allí al Escorial. Mi destino fue el Escorial. No sé qué mano de providencia o de fatum, si queréis hablar como el teatro griego Esquilo, me trajo a mí a este lugar. Bueno, lo tengo escrito en un pregón que me invitó el ayuntamiento hace muchos años. Tenía yo bastante menos años que tengo hoy. Y yo describo la primera impresión cuando dobla el tren, ese monte famoso, me decía, tú vete atento. Nos decía el fraile que fue a buscarnos a Zamora, que era otro zamorano de la provincia, pues que después ha sido un gran teólogo y un grandísimo amigo mío y quiso mucho a este pueblo, profesor en María Cristina, donde yo he pasado parte de mi vida y me ha tocado, y termino con esto, quiero hacer un elogio del Ateneo y del presidente, que es un honor enorme para mí estar a su lado, porque los dos, no sé por qué extraño designio, digo, en el Escorial nos dedicamos a cumplir las obligaciones del Escorial de la piedra interna
y es el Escorial de la piedra externa. Perdona que lo distingas. Nadie ha distinguido estas cuestiones hasta hoy y yo soy un tanto leído sobre el Escorial, con perdón, porque he tenido que vivir aquí, ahí como mi casa. Y viví muy dulcemente y muy encantadoramente y me marcó un destino precioso en la vida este lugar, ¿sabe? Digo, quiero y paso, dejo los asuntos demás. Para mí hoy estar aquí es una clase más de los cientos o miles de clases que yo he dado, no en la piedra interior, donde he sido muchos años profesor, ahí hice yo mis estudios, que le agradezco a Dios, a la divina providencia, ¿entiendes? Hombre, entonces no habría que agradecérselo al gobierno, habría que agradecérselo a una orden maravillosa que ha dedicado todas sus vidas a enseñar a la gente desde un día que un hombre que hizo Europa, San Agustín, se dedicó a algo así parecido, a defender la iglesia con escritos, a visitar a la gente y antes de convertirse ir a las religiones a ver qué le vendían, cómo él encontraba el sentido de la vida y del destino. Ese hombre grandioso que nos ha dado la alegría de tener un papa que yo conozco y es amigo mío, mira por dónde, este señor Prevost, hijo de una mujer española, pues es un hijo de San Agustín, por eso fue el otro día a África, a donde se venera a San Agustín, en medio del Islam, etc. Bien, San Agustín es el primer hombre moderno, ya que vamos a hablar de Europa. Harnack, un grandioso historiador protestante luterano alemán, que es importantísimo en la historia, un historiador liberal, llamó a San Agustín eine erste modernen, el primer hombre moderno, Mensch, el primer hombre moderno que hace lo que hoy llamamos Europa, que antes no sé cómo la podríamos llamar, unas naciones acá, las otras allá, etcétera, el mar, el norte que no tiene nada que ver con el sur, etcétera, los ríos grandes de Europa y tal, que dividieron las guerras, mil historias. Hoy yo vengo aquí como un profesor que ha dado montonera de clases en el Escorial interno y en el Escorial externo. Y me siento verdaderamente encantado de haber tenido ese destino. No me preguntaré mucho más porque nos enfrentamos a la comprensión de nosotros mismos, a la comprensión de los largos procesos de la historia, lo que llamó San Agustín, maravilloso pensador de estos temas, cursus preteruntium seculorum, los cursos de los siglos que pasan, la gran historia universal, que otro gran pensador, quizá el máximo de la época moderna, Hegel, yo os iba a escribir ahí algunos nombres, porque el tema de Europa está en la mente de los pensadores más brillantes que ha tenido la cultura europea, la cultura occidental. Ya lo diré ahora. No se puede venir, es un pecado público contra la historia, el pasado, el presente y el futuro, como vino el vicepresidente de Estados Unidos. Por eso vengo a dar esta conferencia. Con este título podríamos hablar de otras muchas cosas muy hermosas, el Escorial y otras cuestiones ciudadanas que hoy pues cruzan el aire, los vientos del país aquí y ahora. Podríamos hablar del destino de la democracia, de cómo le va la democracia, qué será después de la era postdemocrática, cómo será Europa, porque esa hora tiene que venir y puede venir en negativo o en positivo, ¿saben? Igual que la democracia ha venido para gracia de los ciudadanos después de largos años sin libertad y otras formas que sabéis de ignorancia máxima, sin oportunidades de construir la vida personal y socialmente, etcétera, etcétera. Ha venido un sistema de libertades que se llama democracia, que es un don de Dios o de la divina providencia, que tengamos esto. ¿Frente a qué? Pues frente a la guerra, frente a la enemistad, frente a otros enemigos desafiados de eso que llamaba la Ilustración el progreso. Y algunos pensadores de la Ilustración tan sobrepasantes que creían en el progreso indefinido, argumentaban así.
dice, el ser humano tiene una dotación, ya San Agustín pensó el valor enorme del conocimiento, es el gran Platón y él, son los dos grandes pensadores que más amaron el don quizás más supremo o más hermoso que tiene el ser humano, que es el de pensar, el conocer y organizar el conocimiento. ¿Entendido? Hegel, pensador de la modernidad, pensador clásico inmenso, que sigue en el fondo a San Agustín en la comprensión de la historia y en otros temas de la filosofía dura, de la cual sabe mucho, mucho y muy bien el querido amigo y paisano que tengo al lado. El amor al conocimiento. Europa es el conocimiento. Si vas, y la libertad. Esas son las dos grandes aportaciones maravillosas que ha hecho lo que llamamos Europa. Vamos a verlo muy rápidamente, ¿saben? No es pago, como dicen en Zamora, no es pago en dinero. No es pago en dinero. Como yo de niño me llevaba a mi abuelo a las ferias de caballería en Sanabria con Portugal y tal, y decían eso, este animal no es pago en dinero. Bueno, Europa no es paga en dinero. El valor del conocimiento y de la libertad, que son sus dos grandes aportaciones, son muchas, muchísimas, de tal manera que tendríamos que dar un curso entero hablando de Europa y de la grandeza de aportaciones que Grecia, empezando en Grecia, quiero decir, de Grecia hasta hoy, ha puesto al servicio del mundo Europa. Toda la grandeza es de la cultura occidental. Grande es China y ha hecho aportaciones maravillosas, claro que sí, y otras culturas antiguas, Egipto, etcétera, pero no comparables ni remotamente con Europa. Tenemos que estudiar la historia universal, que es fundamentalmente la historia de Europa, ¿sabes? De hecho, yo os iba a escribir ahí 2 o 3 nombres nada más, ¿eh? Uno de un gran sociólogo que el año 29, que como sabéis fue una hora durísima como la que estamos pasando ahora, negra y durísima, una larga noche de la historia que decía Hegel. El búho de Minerva levanta el vuelo a la caída de la tarde, decía este grandísimo pensador de Jena, ¿sabe? Una de las mentes más soberanas que ha tenido el mundo, ¿entiende? Pues, viene una noche y levanta el vuelo, el pensamiento, ¿sabe? Viene la Revolución Francesa y levanta el vuelo, la razón, para cómo organizar el mundo, ¿saben lo que digo? En la tarde, es decir, en la noche, en la oscura noche, ¿me entiende? Cómo salvarnos de la oscura noche, los espacios duros, durísimos que tiene la historia, muy de vez en vez o muy a menudo. Guerras infernales, desastres terribles, etc. Cómo seguir viviendo, invocando la libertad, la convivencia, el progreso, etcétera, etcétera, y no morir en ese trance. Bien, digo, entonces, y me retrotraigo a lo que quería decir al principio. Estoy aquí como un profesor intramuros y extramuros. Yo he dado clases, si me perdonan, y me van a perdonar un cierto narcisismo escurialense, he dado clase en todos los sitios donde se imparten conocimiento. En los colegios de las religiosas, que han formado a tantísima gente, montamos un COU nocturno en el cual yo tuve alumnos que hoy son grandes escritores acá, amigos tuyos, etc. Y otras 1000 cosas que no quiero decir. 2, yo vengo aquí como un profesor. Ha sido mi destino. Y estoy contentísimo con él, porque no me veo en otro, ¿sabe? Dice, es muy fácil a posteriori juzgarse a sí mismo, ¿me entiendes? Yo estoy contentísimo. Y esta es una lección más, llena de defectos, llena de faltas, como las mías, que vengo a dar. Vosotros, yo os voy a poner un trabajo obligatorio, que yo no voy a corregir, ¿no? Que es que, como Europa es un acontecimiento, ¿sabes? Un hecho, como decían los historiadores, un gran historiador romano, Tito Livio,
que es el que va narrando la historia de Roma de 10 en 10 años. Todo lo de Aníbal, las batallas terribles donde Roma cayó. Fíjate, en la batalla de Cannas no quedó ni el apuntador, ¿sabes? Y desde entonces Roma entró en una mansedumbre y una cosa que podemos desaparecer. Este Aníbal acaba con nosotros, ¿saben? Allí murió el abuelo de Escipión Africano, hombre grandioso, que dio la puntilla a Aníbal en Zama, que es una ciudad de Túnez, ya en el desierto, ahí con la ayuda de la caballería númida, que era terrible, que heredamos nosotros esa tradición de los caballos que han dado los triunfos en la guerra a todo hijo vecino. ¿Entiendes? Sí, no habría conquista de América, y digo la palabra conquista, que es la tradicional, no entramos en ese tema, fue el caballo, etcétera. Bueno, pues este Escipión Africano, que era nieto de ese hombre que murió en Cannas, que quedaron, digo, media docena de romanos para contarlo. Bueno, ese grandísimo Tito Livio, historiador de Roma por décadas, dice, facta en narrar. El historiador tiene que narrar hechos, ¿sabe? No míos o de mi primo, no, de la comunidad. La historia de la comunidad, de la humanidad, de Europa, es muy difícil hacerlo. Fíjate, historiar a Roma, 12 siglos. Las conquistas, no podemos entrar en eso. Hoy yo os pongo un quehacer. Me va a permitirlo el director histórico y honor de este Ateneo. Que un profesor venga aquí a ponerle a los alumnos cargas. No, son unas cargas bonitísimas. Como al niño la carga de caramelos. No le molesta. ¿Qué vas a mirar desde un día? Desde 2600 años antes de Cristo, la aparición de la cultura griega, que ahí es el primer día, es el alba de Europa. Creta, en medio del Mediterráneo, del cual decía Hegel, ese gran pensador de la historia que sigue a San Agustín, la ciudad de Dios, etc., que es el lago de la historia universal. Grábate bien esta expresión. El Mediterráneo, por a lo mejor tú vas ahora, en estos dulces años, las personas más mayores o no tanto, pues hacen sus viajecitos por esos mares preciosos. Y van de acá para allá, de un lado y del otro del Mediterráneo, y le da por pensar, oye, qué grande es esto, cuántos templos, qué maravilla, y cada uno de su padre y de su madre. Mira, este es árabe, mira, este es Francia del tiempo de Napoleón, mira, esto es del tiempo de Felipe II, etcétera. Amén. Ese mar es el tablero de la historia universal, no de Europa. Sí, de Europa, ¿verdad? Pero historia universal. De Europa no se puede escribir historia, narrar hechos, ¿sabes? Sino es de la historia universal. Ninguna cultura, bueno, pues los grandes imperios que dominaron un tiempo, imagínense, el más grande imperio, ¿recuerda cuál es? Es el imperio de Genghis Khan y de Tamerlán, Timurlen, ¿sabes? Es el que tuvo más territorio. Hablamos de más territorio, como ahora Rusia es la nación más extensa del mundo. Segundo Canadá, etc. Bueno, China, etc. Brasil, ya saben, el orden. Ese imperio grandísimo del mundo que llegaba hasta Europa, Turquía, se asomaba ahí desde las grandes estepas, bueno, si vas a China, que sería muy bueno que fueras y vieras una grandísima cultura maravillosa, y veas cómo España llegó allí la primera de Europa, por ejemplo. No entramos en eso, o Japón, etcétera. Desde el viaje famoso desde México, el tornaviaje, ida y vuelta, como sabes. España fue la que marcó el mundo. Que nadie nos quite esa propiedad, ¿sabe? Que tiene muchas ganas de quitarla. Ni de que fuimos los primeros
como el título que le dio Carlos V al grandioso Elcano, primus circundedisti me. Tú fuiste el primero que me rodeaste, que me abarcaste, que me diste un abrazo dio un abrazo al mundo. Fue España. España marcó los caminos de la historia universal, ¿saben? Y de tal manera que hasta el inglés, fíjate, que ya es decir, que tanto mal nos ha hecho, pues diciendo cosas de lo que no somos ni hemos hecho. ¿Entendido? Porque vienen detrás de nosotros en el dominio del mundo, o parecido. La palabra dominio la digo entre comillas, pero niegan esas realidades o las negaron, ¿saben? Inglaterra, ahora los mejores historiadores de España son ingleses, pásmate, y hablan admiradamente de Felipe II, de las cosas que hice, de este monasterio, ¿sabes? Cómo ha cambiado la historiografía inglesa, y con una admiración terrible hacia ciertos personajes que le dieron caña a ellos en algunas veces. Este hombre de la pata de palo, ¿me entiendes? Tan famoso, que en Cartagena de Indias a dos conjuntos ingleses enormes de barcos, porque Inglaterra quería decidir ahí el dominio del Pacífico. Quería decidir en esa batalla Cartagena de Indias, que es una fortificación incomparable, no la hay en el mundo, mejor hecha, más bonita, porque es hasta una arquitectura hermosa, ¿entiendes? No digas como aquella señorita norteamericana que contaba uno de nuestros mejores humoristas, que llegó a ver el monasterio del Escorial y no sabía mucho español o nada, y dijo, ¡qué lindo y qué portátil! Y le dijeron todos, por favor, es muy lindo, sí, pero portátil no. Estos son metros y metros cúbicos de piedra y de granito, traído de acá y de allá, ¿me entiendes? ¿Sabes? Bien, digo, es una lección que yo os pongo hoy. Me tenéis que perdonar que sea un profesor un poco pesado, pero es bueno que toméis una lectura de la Europa universal, el universalismo de Europa. El primer capítulo es Creta, que es la cultura griega. Es el primer capítulo. Sin él no seríamos lo que somos. ¿Saben? Es tan importante la cultura de lo que hoy es esa nación que está partido. Muchas de las cosas de Grecia están en Sicilia. Yo voy un tanto a Sicilia, a universidades diversas. Me ha dicho que soy muy viajero y no me arrepiento de ese pecado, porque es un pecado maravilloso. Me ha enseñado muchísimo los viajes, estar en Creta, en cualquiera de las tres grandes ciudades antiguas que quedan un poco todavía, ahí donde el Minotauro, y de ahí nos vienen todo el Belén de los toros, fíjate. Dice, ¿y esto de los toros? ¿Por qué está en España y no está en Escandinavia? Y te dirá el tonto, hombre, allá hace mucho frío y los toros allí no se dan. Bueno, pues no es, hombre, no es eso, que no es eso. ¿Qué es? Un viejo mito del monstruo del Minotauro, ¿sabes? Que precisamente fue el que raptó a Europa, que es una diosa de tercera división, como el Zamora en fútbol, es de tercera división. Esta la raptó y la llevó no sé dónde. Es un cuadro inmortal del Prado, ¿sabes? Pues esa princesa que va a lomos del toro es una metáfora tremenda del paso de la historia sobre el mundo. Mira, yo te invito a que sigas ese mito formidable de Europa a caballo, al toro, en el toro que sale del palacio de Festos, que es una maravilla, 2600 años antes de Cristo. Ahí es el primer día, el alba de la cultura occidental, que es una enorme civilización. Dices tú, ¿y de qué? Pues hecha de un tejido, cada cual más hermoso, que son lo que hoy llamamos naciones. O en otro tiempo, la historia, ¿sabes? Lo de San Agustín, Ordo Rerum Lavencio. La historia es
el orden de las cosas que pasan. La definió maravillosamente San Agustín. Es el suceder de los grupos que viven en un tiempo y en otro y en otro. No tú, no por narciso que seas, ni tú, Nerón, es tan famoso y el otro con su caballo en el Senado. No, Caracalla, ¿verdad? No vais a ser. Es Roma y lo que le pasó en ese tiempo a ti y a todos, a Roma, sus ciudades, sus pequeños reinos o sus grandes reinos, España, Francia, Alemania, el Rin, el Danubio, etcétera, etcétera. O con nuestro grandísimo emperador, el más grande que tuvo Roma, para los biógrafos de Roma, que son muchos y muy importantes, que es Trajano. Trajano yo he estado allí, me emocioné. Yo he estado 2 veces en Irak, invitado en la universidad. Uno durante la guerra de Saddam, que se bombardeaban las ciudades iraquíes con las iranias, es decir, Persia, hoy. Como el río Éufrates va marcando casi el límite de los montes sagros entre estas dos naciones que nunca fueron lo que son hoy, sino en demarcaciones de los imperios sumerio, acádico, el neobabilónico, etcétera, pues eran tierras todas ahí, o el grandísimo imperio persa, Ciro, ¿saben? No, pues ese cordón que las separa era la guerra de las ciudades. En los segundos encuentros que tuvieron Saddam con Khomeini, yo he estado en los lugares donde se daban caña, ¿sabe? En Basora, ciudad histórica incomparable, ¿sabe? Hasta ahí llegó Trajano. Sacó al imperio al océano, donde están hoy friéndose cosas terribles, ¿sabe? Bien, me retrotraigo y digo, es una invitación a que leáis sobre Europa. El primer capítulo es Grecia. Después yo voy a decir otros capítulos. La lección no es para una semana ni unos días, es para un largo tiempo que tú quieras. Pero hoy conviene leer eso. Lo que llama un grandísimo sociólogo alemán que afectado por el año 29. Tú sabes que el año 29 el mundo tuvo una crisis espantosa, como la tenemos ahora, o más. Y los grandes pensadores de ese tiempo, por ejemplo, don José Ortega y Gasset, ¿sabes? Dices tú, ¿por qué Ortega invitó a los españoles que vivió ahí y lo escribió ahí? Lo escribió en esa casa, en esa lápida, si me perdona, que yo puse con el concejal de Cultura en su día en honor a Ortega, el nacimiento de Ortega, que hicimos en el teatro un homenaje a Ortega maravilloso, que vino su hija, vinieron 6 profesores, alumnos de él, Aranguren, ¿sí?, etcétera, que han sido rectores, etcétera, maravillosa gente, de los cuales yo he sido alumno de algunos de ellos, de don José Antonio Maraval, padre del ministro Maraval, que ha sido compañero mío de la Facultad de Políticas, que me preguntaba ahí alguien. ¿Entienden? Pues Ortega, en los escritos que aquí hizo, La vida de Don Quijote Sanz, etcétera, El Espectador, de continuo es una obsesión de él. De aquí venía a descansar y venía de Alemania, de una zona de Alemania de donde dicen los alemanes nacen los genios, del río, al lado del río Lahn, que es un río hermosísimo, ¿saben? Él vivía con 3 compañeros que eran dos grandísimos filósofos alemanes, han llegado a ser Cassirer y Heinz Soes. Eran íntimos amigos de él, iban a Marburg, universidad entonces famosísima, llena de grandes maestros, y allí escribió algunas cosas Ortega maravillosas, que los alemanes las tienen como oro en paño, ¿sabes? Dice, aves un día levantarse, Heinz Soes, que era judío, y Cassirer también. Cassirer era hijo de una familia inmensa alemana, y marchó 5 años antes de ganar las elecciones Hitler, marchó para Estados Unidos. Es un pensador inmenso,
sobre el conocimiento y otras cuestiones. Cassirer, Ernst Cassirer. Pues Cassirer quería muchísimo a Ortega y en parte, pues los judíos a los españoles, yo he estudiado allá, siempre te tienden una mano, pues eso, porque ellos en su historia recuerdan, es lógico, siempre a España, como en otros sitios mucho, como en Estados Unidos, que hay muchísimos antiguos sefarditas y toda esa cuestión. Bueno, ¿por qué Ortega, a lo que voy, el año 29-30, cuando publica La rebelión de las masas y otras cuestiones, invita a los españoles continuamente y dice: Europa es la salvación. Nosotros llevamos unos cuantos años muy malos de este siglo. ¿Cómo podemos remediar a España y tal? Bueno, Europa es nuestra salvación, la que nos va a sacar de estos tiempos malos que se alargan muchísimo. Y no somos lo que fuimos como comunidad histórico-política en otro tiempo. El siglo XVI, que no hay otro siglo en el mundo, solamente el de Pericles, el siglo IV-V, es comparable al siglo XVI español. Es que es una barbaridad, en el mejor sentido de la palabra, de conquistadores, de ejércitos, Italia, toda Europa, media Europa nuestra, o lo que conquistas, hablo de hechos, como hizo Roma, como hizo el Imperio Aqueménida, etcétera, etcétera, como una nación grandísima. ¿Sí? Y dos, evangelizar América, cantidades de misioneros aprendiendo las lenguas, el náhuatl. Yo he ido 14, perdóname, veces a México, a la UNAM, a la Universidad Autónoma, y, hombre, rascas un poco, rascas en el alma mexicana un poquito y te sale la madre patria y agradeceros lo bueno que trajisteis aquí, que no fue todo malo y fue como hicieron otros, conquistar, pero conquistar y lo que Fray Luis de León le dijo a Felipe II. Fray Luis, el gran poeta y maravilloso profesor de Salamanca, era amigo de Felipe II, le estimaba muchísimo. Y cuando salió de la cárcel, una de las cartas que recibió fue una carta de Felipe II en la cual le pedía un dictamen complicadísimo. Si sea lícito sacar minerales y otros bienes de las tierras encontradas o descubiertas al otro lado del Atlántico. Menudo papelón que le ponía delante. Fray Luis, sabio incomparable y un hombre admirable por cantidad de cuestiones, no solo como gran poeta y grandísimo escritor de la lengua castellana y grandísimo profesor. Ha tenido alumnos como Suárez, que es el primer, después de Séneca, los grandes filósofos que hemos tenido son Séneca y después Francisco Suárez, jesuita, que fue alumno de Fray Luis de León, que escribió, doy gracias al Creador por haber tenido de profesor al maestro León. Y resulta que lo tuvo en la asignatura que menos le gustaba a él dar, que no era muy amante, Fray Luis no era muy especialista del derecho, era un humanista más bien, traductor, dominaba las lenguas, el hebreo, por el cual pues prácticamente le metieron en Chirón, ¿entiendes? Es largo de contar. Entonces, Fray Luis le contestó a su majestad: si lo que se saca de allí, si de lo que se saca allí se llevara igualmente lo equivalente, entonces sí se puede sacar de allí. Fray Luis quería decir: hombre, como vas al mercado, coges una cosa, pero la pagas. Normal, es un hecho normal de la vida desde que somos humanos en el mundo. Y la respuesta para muchos mexicanos y la respuesta para muchísimas personas de América Latina, en la cual he hablado en casi todas las repúblicas, casi todas, me falta una o dos, pues dice: España lo que nos trajo aquí, universidades maravillosas,
Inglaterra no hizo una sola en su inmenso imperio. Mira que la India es grande, ¿sabes? Que bueno, quería decir la India antes del dominio inglés. Y 1000 lugares donde han estado. No hicieron universidades. No queda una catedral como la que queda en México, ¿sabes? O en cualquier sitio que vayas, ¿sabes? No queda nada. O acueductos que cómo podrían hacer aquello. Digo yo, no siendo romanos, porque eso de los acueductos es un arte verdaderamente incomparable. Mira, el acueducto más grande que hay en América Hispana y en Estados Unidos es uno que está a las afueras de México Norte, yendo a Veracruz, por donde pasa el tren. El tren pasa por un arco de ese, yo lo he pasado veces, ¿sabes? Pues, ¿sabes quién lo hizo? ¿Quién llevó a los nativos a escoger las piedras, labrar las piedras, subirlas, ordenarlas? Un fraile franciscano, el pobre hombre, que le tocó bregar lo suyo, que nació en un pueblecito ahí de Madrid, al lado de Ciudad Real, que tiene una plaza maravillosa, y esa plaza lleva su nombre. Un fraile que había estudiado teología, cosas religiosas, no era un arquitecto, pues tiene kilómetros al lado donde fue la batalla de Otumba de Cortés contra los aztecas y otros enemigos de los aztecas, etcétera, etcétera. Lo de España no tiene nombre, y si tocas un poco, como dijo Octavio Paz, si me perdonan, yo le traje a abrir los cursos de verano y habló en el aula magna del monasterio. Y allí estaban las autoridades, cantidad de gente académica de la Universidad de Madrid, rectores, etcétera, oyéndole. Y Octavio, que tuvo un abuelo que salió de Sevilla y fue a México, y su padre, el día de la Revolución, lo detuvieron y lo metieron en la cárcel, y no salía de la cárcel, y su abuelo tuvo que ocuparse de él, enseñarle las letras. Su abuelo era escritor, escribía novela negra, ¿sabe? Y Octavio comenzó, estoy aquí, pero mi abuelo fue desde Sevilla a Tenochtitlán, ¿saben? Con mil trabajos, ¿eh? Y vengo en parte a agradecer lo que España entregó a esos lugares. Y empezó a citar una lengua incomparable, etcétera. Empezó a narrar unos edificios incomparables, una roturación de campos incomparables. Hizo que esas tierras pues salieran de una situación pues atávica, antigua, etcétera, como queráis decir. Pero no me detengo más, no hago más. Termino, no de la conferencia, ahora lo vemos en un punto, en un par de puntos, dando las gracias a este querido paisano y amigo mío, quien yo admiro sobremanera, porque en el Escorial ha trabajado maravillosamente, ha hecho este lugar, y la gente que aquí viene, los cursos que programa, como yo me dediqué en otro tiempo, pues a otras cosas, a Café Crochet, como saben, a recuperar estos edificios. Yo intervine en la recuperación de estos edificios que estaban llenos de telarañas. Os digo lo que yo vi, ¿saben? Y hacer lo de la música y darle destino a estas cuestiones. Dediqué parte de mi vida, y mis huesos me dolían porque venía de Madrid, de la universidad donde era profesor complutense, y venía tarde, iba al COU, y del cual salieron algunos alumnos, bueno, todos, pero unos especialísimos que escriben y saben hoy un rato del Escorial. Digo y termino. Gracias, José María, por esta empresa cultural para el pueblo, para la gente, abierta a todo mundo, que es como tiene que ser. Yo me dediqué un poco a abrir las puertas del monasterio, porque antes había una zona impenetrable entre la piedra interna y la piedra externa, ¿sabes lo que te digo? Pero impenetrable. Yo, de hecho, alguna vez fui llamado al orden por andar haciendo cosas fuera del sagrado recinto. ¿Entiendes? Bien, entramos en lo que yo quisiera decirles hoy, que tengo que abreviar muchísimo,
porque yo le quiero decir unas cosas que le puedan servir para juzgar la hora presente. La hora presente, como el año 29 decía, es una hora de una quiebra fuerte de las categorías que han regido el tiempo anterior. Una quiebra, sobre todo económica. El año 29, el default, terrible, pues oye, por eso Ortega, el hombre, decía, la salvación es Europa. ¿Sabes? Esa invitación de Ortega, brillante, magnífica, que no la dio nadie, porque Unamuno tenía otras ideas y le dijeron, bueno, pues España no tiene demasiada ciencia comparado con Francia, con Alemania, etcétera, que inventen ellos, dijo don Miguel. No, Ortega no tenía esas ideas. La ciencia es constitutiva de Europa. San Agustín, ¿sabes? Fue el que dijo, ama, un homenaje enorme que me hicieron en Madrid, el Ateneo de Madrid, que se lo agradezco, porque mucha gente del Escorial escribió allí y estuvo allí, del Cafetín, etcétera. Yo puse, son 3 tomos enormes, como 2.800, casi 3.000 páginas, una cosa desmedida, que no se la hacen a nadie en este mundo. Bueno, a nuestro Señor Jesucristo le harían otros evangelios, pero nadie. Bueno, yo puse ese lema de San Agustín, intellectum valdeam, ama sobremanera el conocimiento. Él nos sacará de la ignorancia y será la máquina secreta del progreso. Y del progreso que la Ilustración francesa, Condorcet, creía que era un hecho sostenido y nunca retrocedía. La teoría del desarrollo continuado, y permanente del mundo. Que la historia va a más, pero a veces se para, como ahora, y saca los malos modos, las guerras, la liquidación. Por eso San Agustín, muy listo, que esa frase de Hegel, para decir el valor inmenso del conocimiento y de la cultura occidental, que es la que más ha pensado el mundo. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿O a dónde vamos? Como dice San Ignacio en los ejercicios. ¿Sabes si has leído algunas veces las cosas de San Ignacio de Loyola? ¿Entiendes? Pues la pregunta primera que hay que hacerle a los que quieren pensar seriamente, cosas graves, de dónde soy, de dónde voy, qué será de mí, etcétera. Bien, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Las épocas que se preguntan es, de vez en cuando la historia, se pregunta esto, ¿sabes? ¿Cuál es el origen, el principio del origen y el principio del fin? Hegel cambia un verso de Virgilio, que yo en un libro de la Eneida, que me lo aprendí de memoria de chico, lo he echado en la universidad cuando hacíamos teatro alguna vez en latín, unos versos incomparables de Virgilio. Dice, tante molis erat romanam condere gente. Al terminar de cuando sale el pobre Eneas de Troya, quemada Troya, muerta su mujer en las llamas, sus padres, etcétera, Príamo, etcétera, salen con unos cuantos en las naves sin saber a dónde ir, ¿sabes? Dice, tante molis eran romanam condere gente. De tal envergadura era fundar el imperio romano. Porque llega y comienza, pues según las crónicas más bien fabuladas, la poesía maravillosa, epopéyica, tanto trabajo ha costado o costaba fundar a Roma. Él cambia, Hegel cambia ese verso, Berlín, gran pensador de la Universidad de Berlín, él miró en Jena, que era la universidad anterior, la más famosa a los años de Hegel, maduros, que estuvo en Berlín, donde si vais frente de la universidad hay un monumento a Hegel joven. Hegel es el hombre que más influencia ha tenido en el mundo moderno, en donde bebe la derecha, el centro y la izquierda. ¿Sabe? Y en el fondo es San Agustín, en el fondo es una secularización de la ciudad de Dios y de otros temas de San Agustín. Por ejemplo, el del conocimiento. En la fenomenología del espíritu, obra terrible y casi inelegible para nosotros. Tienes que tener
una metodología, él que es profesor de filosofía, con perdón como yo, sabemos esas cuestiones de cómo entrarle a este hueso, con qué tijeras o cuchillos se corta esta carne. Bueno, dice, tante molis erat, se ibsan cognoscermente. De tan gran envergadura era conocer el valor del conocimiento. Dice él es el que transforma el mundo. Y además te ayuda a conocer que conoces. Porque seguramente la cigüeña que está ahí arriba en las torres, pues conoce y sabe muy bien dónde va a buscar unas ranas o unas cosas para los cigüeños que están ahí. Es una metáfora de Zamora, que están las iglesias todas. Yo de chico, pues decía a mi padre cuando iba, pero hombre, ¿quién ha puesto ahí a las cigüeñas todas? Dijo, hijo, no preguntes eso. Los animales saben muy bien conducirse, me decía mi padre, con mi abuela. Bien, bueno, la cigüeña conoce. También tu caballo, pues dices, oye, qué maravilla de animal, ¿sabes? Pero conocer que conoces es el conocimiento reflejo, ¿sabes? Eso verdaderamente solo ha llegado en una historia del pensamiento, desde los grandes pensadores griegos hasta la modernidad, que culminan una historia del pensamiento incomparable, que no la tiene ni la tendrá quizá nunca ninguna otra cultura. O sea, es una tira de nombres que, bueno, no los podemos poner aquí. Esa es una de las notas de Europa absolutamente inolvidables. Bueno, de tal manera, fíjate, que lo que quiero yo hablaros un poco en una segunda parte de lo que no estoy diciendo, porque estoy nomás invitándoos a entrar a leer la historia de Europa, que es una historia universal. Un libro se llama así, el año 29, un gran sociólogo, que es lo que quería decir antes, llamado Hans Freier, escribió un libro que se titula Historia Universal de Europa. Y dices, bueno, pero ¿cómo siendo historia de Europa va a ser historia universal? Pues mira el milagro, que Europa ha sido en buena parte el mundo. ¿En qué? En muchísimas cosas. La ciencia, el pensamiento, las artes incomparables. Dices tú, oye, cuidado, que también otras culturas tienen un arte maravilloso. Y me dices que yo he estado en Samarcanda y quedé verdaderamente hecho polvo de lo bonita que eran las mezquitas. Claro que sí, ¿cómo no? Una serie de estilos. Solo el griego tenía 3. Tónico, eólico, corintio, etólico y otras variables. Y la Edad Media, larga Edad Media, románico, fin, etc. Después viene la época moderna, unas arquitecturas absolutamente admirables. Ahora vas a Bilbao un día y dices, bueno, voy a ver esto que hizo Gehry, qué maravilla es. Lo feo que era antes, con el río ahí todo sucio. Fíjate qué hermosura le dio este grandioso arquitecto a esta vieja y adorable ciudad de Bilbao. Bien, esto que estoy diciendo quiere decir que tú no puedes estudiar historia universal sin eso acontece ¿dónde? En Europa, facta y narrar. Es como la gente me dice, oye, Zamora, qué bonita es, me dice la gente. Y dije, ¿y ahora te enteras? Yo lo sé desde niño. Me llevaba a mi abuelo, dábamos un paseo al lado del Duero y me decía, hijo, ven a este lado, que aquí no hay árboles y se ve muy bien el puente, se ve el puente. Yo he estado en ese puente y en otro que han hecho nuevo, porque ese ya no se puede usar. Es un puente, resto del romano que hubo antiguo, pero arreglado. Y han hecho otro que le llaman el puente de los poetas. Y a mí me invitaron con una invitación solemne, el alcalde, el ayuntamiento, la diputación, que lo inauguraran poetas, porque Zamora tiene excelsos y maravillosos poetas, ¿me entiendes? Y toda la gente decía, qué bonito es la vista desde aquí. Estábamos en la mitad del puente y ver cómo el Duero marcha misterioso y con un rum rum, que es como si te hablara la historia desde siglos, hacia Portugal y se pierde en la tarde, con un atardecer único, que son los mismos de Salamanca,
que Unamuno cantó, unos poemas. Por eso Unamuno le dolió, porque adoraba Salamanca. Unamuno era un adorador de Salamanca total, maravilloso, y un castellano de una profundidad que ya la quisiéramos tener nosotros, aunque no naciera ahí, como Machado, ¿me entiendes? O Gerardo Diego, etcétera, los grandes poetas que han cantado a Castilla. Bien, sin entrar en más. Digo, no puedes estudiar la historia de Europa sino estudiando la historia universal. Y le digo yo en Zamora, digo, Zamora, qué bonita, pero le digo yo, claro, es una ciudad pequeña, hombre, no es Toledo, cargado de gloria, con 3 culturas dentro, vivieron los reyes católicos aquí, y le hago un elogio de las grandezas de Zamora históricas. Y dije, pero mira lo que te digo, tiene 26 iglesias románicas que no las tiene nadie. Esa acumulación edificante de edificar y tan bonitamente y con cigüeñas en las torres, ¿me entiendes? Pues es incomparable. Dices, esto es único, qué bien se está aquí, qué tranquilidad. El paso del río solemne, donde el Cid metió la espada en el agua y juró defender a España muerta, al reino, ha muerto. Ahí fue armado caballero, hay una iglesia que llega al agua a la entrada. Allí fue armado caballero Cide Vivar, con un amigo incomparable que le siguió hasta el destierro y la muerte. Arias Gonzalo, un hombre grande de Zamora. Bien, digo, hay que estudiar a Europa como se estudió en el año 29, cuando de repente le falla al mundo los cimientos económicos, ¿recuerdas? Pues surgen una cantidad de plumas formidable. La de Ortega Smith, ¿sabes? ¿Qué nos pasa? Lo que decía Ortega en esas frases maravillosas. Dice, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Decía Ortega. Que eso sí que es malo, ¿sabes? Eso sí que es malo. Bueno, pues Ortega era esa hora tan difícil. No sabemos lo que nos pasa a los economistas, a la bolsa de Nueva York, todo eso no controlan. Nuestro tiempo es un tiempo difícil, duro, durísimo. Estamos situados en la incertidumbre. Un grandioso sociólogo que en Alemania yo saludé, Ulrich Beck, que murió muy joven y tiene muchísimas obras, él escribió muchísimo sobre este tema de la incertidumbre del mundo. Y el año 29-30, un grandísimo pensador sobre el cual yo he hecho la tesis doctoral, Karl Jaspers, que es un poco el tercer gran filósofo de Alemania, de estos años pasados tan brillantes de los años 30, 20 y tantos 30. Alemania tiene cuando Ortega andaba ahí, la fenomenología y otras corrientes maravillosas en ese tiempo, pues no ha habido un tiempo tan fecundo como ese. Ya, pero ahora se ha terminado, y el que lo ha cerrado, que ha sido enterrado hace un mes y medio, Jürgen Habermas, nacido en Düsseldorf. Yo quiero exponer lo que él, en los últimos años de su vida, ha estado pensando sobre esta grave cuestión, y es el pensamiento más importante, sociopolítico, de cómo encarar el futuro. Porque hay 3 partes de ese trabajo que tú vas a hacer, que yo te invito a hacer, a base de lecturas, te lo tienes que hacer. ¿Qué es Europa desde el día que nació? Siglo 2600, 2500 años antes de Cristo, Creta, la cultura cretense, que es un poco los orígenes más profundos de la cultura griega, que después se reparte en un montón de islas, como sabes que es Grecia, una tierra interior, sobre todo queda al mar, la interior es como aquí Castilla, muy grande, Tesalia, donde está el Monte Pindo y los dioses, etcétera, que es una tierra como sagrada para Grecia, allá al fondo, y Tesalónica, Tesaloniki, que es una ciudad a la que dirigió San Pablo una carta
¿sabes? Y fue una ciudad importantísima en tiempos del imperio romano de Oriente, ¿sabes? Constantinopla, etcétera, como sabes. Bien, esa cultura es el juego entre las islas y el terreno firme, etcétera. Las historias de navegantes, la Odisea. Oye, la Odisea a lo mejor no la vas a escribir en Burgos, porque nadie sale a navegar de gran cabotaje de Burgos, sale de Barrameda, sale del puerto de Santa María, sale de allí, o sale de Vigo, o directamente de Sevilla. Como vino ese famoso guerrero que ganó la batalla de Zama, entró en Sevilla, ¿saben? Que trajo una trascendencia, ese hecho enorme para la historia de Roma y de España, ¿sabes? Ese señor no tenía buenas relaciones con el Senado y dijo, no voy a Roma a recoger la victoria. ¿Y dónde vino? Pues fíjate, escogió España porque era de las posesiones que Roma había descubierto o encontrado y de donde llevó mil cosas, sobre todo hombres como Aníbal, etcétera, pues era España. No fue a Francia, lo que es Francia hoy, ni al Rin, ni al Danubio, eso es para más atrás. La primera que vino fue aquí, porque olió minerales que descubrió el fenicio, ¿sabes? Y Roma tenía un olfato para eso inaudito. Fíjate, la empresa mayor que hizo el Imperio Romano son las médulas, con diferencia de todas. Vete a verlas, que ahora tienes tiempo un poco más libre. Eso da la grandeza de Roma, la disrucio de los montes, donde murieron miles y miles de gente cribando, según don Claudio Sánchez Albornoz, historiador de la historia antigua del Reino de León, porque eso es el Bierzo, ¿sabes? El Bierzo. Ahí subiendo, haciendo el camino de Santiago, casi tropiezas con esas médulas famosas. No entro en eso. Digo, tienes que estudiar la historia. ¿Por qué? ¿Cuál es la grandeza? ¿Cuál es la grandeza de Europa? Bueno, pues un conjunto de naciones que son hoy, por ejemplo, Grecia es una nación hoy, pero no es la de antaño, ni en geografía, ni en otras muchas cosas. ¿Entendido? Y además era una nación muy nacionalista en términos nuestros hoy. Era una pequeña tierra, como aquí, imagínate, una autonomía, con una capital. Beocia, capital Tebas, el Ática, capital Atenas, y Peloponeso, capital Esparta, fundamentales. Y amigo mío, eran gente terriblemente del terruño. Es como el villano en su rincón. No eran globales, no eran, no, y un tanto xenófobos, ¿sabes? Imagínate, si quieres comprobar eso, lees a Demóstenes, maravilloso orador, incomparable, el que inventó este arte de hablar bien, que es difícil, y después Cicerón, en Roma, contra Filipo. Filipo era un rey del norte, Macedonia, donde termina Tesalia, el terminal de Tesalia es Macedonia, que Grecia está muy cabreada porque le han quitado la mitad de Macedonia y han hecho una nación nueva para resolver el conflicto terrible de los pueblos del Balcán, que hizo una nación a la cual dan todas esas naciones, el Kosovo, ¿sabes? Míralos en el mapa, que han estado a muerte siempre. Sí, 10 minutos. Volveré otro día. Si no llueve, vendré otro día. Digo, pues esa Grecia, pues la gran cultura también estaba en Sicilia. Cuando vas a Sicilia, los templos maravillosos, ¿sabes? Ahí nació Esquilo, por ejemplo, figuras tremendas de la cultura griega. Bien. 2. Yo aprovecho para dar las gracias a José María, recapitulando, para invitaros, perdonad que haya ido en círculos concéntricos, en leer la historia de Europa. La primera es Grecia, fíjate, la primera es Grecia.
¿Por qué esta Europa es universal? Fíjate, yo nada más te digo unas cosas, son muchísimas, si le entras a la historia verdaderamente. Por los fenómenos, muchos de ellos de tipo político, en el cual pues es una sociedad esclava y la esclavitud fue durísima. Nada de cosas bonitas de los grandes edificios, no, fue una esclavitud durísima. Se vendían los esclavos en la isla de Delos, que está al lado de una isla grandona que es Eubea, ¿sabes? Que Grecia solamente fue una unidad territorial política, pero muy pocos meses o un año o una cosa así, nada más. Consiguieron estar juntas, Esparta, Atenas, Beocia, Tebas, etcétera, que son un poco las más importantes, las que mueven la historia de Grecia, especialmente Atenas. ¿Entendido? Atenas, pues hombre, es el lugar donde los más grandes, por ejemplo, Sófocles, cuando hagas tu excursión a Atenas y si no lo haces, te rebajaré la nota, rebajaré la nota. Sí, tienes que, cuando vayas a dormir, alquila un teatro que está al lado de la Acrópolis y escoge una habitación alta, como yo escogí, me lo dijeron, y venir de celebrar la Nochebuena, la cena de Nochebuena, no, de fin de año, tonto, de fin de año, muy cansado, no que hubiera bebido tampoco, pero bueno, cansado de la tarea, me siento en el balcón y miro abajo. ¿Sabes qué vi yo en la noche? Misterioso e incomparable. El teatro donde estrenó Sófocles todas las tragedias. Está ahí abajo. En la noche, como un velo ahí de misterio. El teatro de Dionisos, maravilloso. ¿Quién fue Sófocles? Un ciudadano ateniense, amigo de Pericles, que en las batallas terribles contra Esparta, la guerra civil, en poco decimos de Grecia, de unas autonomías contra otras y alianzas terribles, como hicieron en Sicilia, que las ciudades griegas de Sicilia no se ayudaban y era el peor enemigo, era tu vecino griego, ¿sabes? Ese mundo griego del villano en su rincón, que digo yo, pues es terrible. No obstante, en el pensamiento fue una nación absolutamente preciosa y universal, ¿sabes? Sobre todo después Alejandro, que es el último capítulo glorioso, inmenso de Grecia. Es decir, nacido, fíjate, precisamente ahí encima de Tesaloniki, en Macedonia, e hijo de un hombre muy rico que se llama Filipo II, como nuestro rey de acá, ¿entiendes? Vayan a verlo. Eso es un sitio a donde hay que ir, porque está la tumba de él, la tumba de Olimpia, la madre de Alejandro, que fue una mujer extraordinaria, que siempre la historia pues la ha callado, porque la historia, pues hombre, son fundamentalmente de hombres, los que van a la guerra, los que mandan, etcétera. Fue una mujer que organizó sola, muerto su marido, que estaba rodeado de enemigos, sobre todo Atenas, sobre todo Demóstenes. Demóstenes dio unas lecciones en el Areópago, que son las filípicas, y va a hablar sobre Filipo, que nos cambia Grecia y nos la roba, y a las pitonisas, que era donde iba la gente a consultar si le va a tocar la lotería, es decir, en un lugar que va a consultar, todas hablaban de Filipo, las tenía compradas, y Demóstenes inventó un lenguaje que es Picia Filipicei, la pitonisa filipiza. Abraham, y el terror de Grecia Filipo fue enorme. Y de hecho el pobre Demóstenes murió pues, con un envío que le mandó Filipo, se refugió en un templo y en un templo le mataron, que fue como una blasfemia porque el templo no se podía hacer eso. Era un pecado doble. La gente que se acogía al hospedaje de un templo, ¿me entiendes? Bajo el nombre de un dios, etcétera. No se podía hacer semejante canallada. Ahí murió. Pues Grecia tiene unas virtudes maravillosas
y hoy, comparándolo con nosotros, no tanto, no tanto. Pero su arte política, Pericles, etcétera, solo es comparable ese siglo al siglo español. Duque de Alba en las armas, los conquistadores de América, en términos de hacer la guerra, ¿eh? O el señor que conquistó toda Italia, ¿entiendes? Etcétera. Bien, dos, en temas de gobierno, del Estado, de fundar un Estado. ¿Qué sería lo más sobresaliente de los fenómenos europeos? Mira, uno que se llama el capitalismo. Lo dice un gran pensador alemán, quizá de lo más grande, Max Weber. ¿Eh? Dice que ese hecho es sobresaliente por el volumen de cosas que trae con él y con la suerte que ha tenido en el mundo. La suerte no quiere decir buena suerte, sino el efecto sobre el mundo. ¿Entiendes? De hecho, si tú hablas en tiempos de la Unión Soviética o en términos de una izquierda dura, pues hombre, todas las desgracias no las ha traído el capitalismo, sostienen. Claro, no es así, no es así, no es así. El capitalismo, por ejemplo. Dos, el conocimiento. Tante molisera seibsan cognoscere mente, con ese verso latino cambiado, que Virgilio decía, de tan gran envergadura era fundar a la gente romana, dice, de tanta grandeza o trabajo es que la mente se conozca a sí misma. Seibsan cognoscere mente, dijo este filósofo, conocer que conoces y que diriges el pensamiento para su aplicación a la transformación de lo real, que lo haces, que lo haces praxis, ¿me entiendes? Y termino, quedamos en la primera parte de la primera parte. Dice, la racionalidad, el discurso del conocimiento, la ciencia. Europa es la historia de la ciencia, ¿sabes? Dices tú, China y otro, bueno, que sí, que hombre, no somos únicos en el mundo. Pero a este nivel, a estas variedades, imagínate los estudios de medicina en la Universidad de Padua, donde un señor de Humani Corporis Fabrica, que vino ahí, en un libro famoso que está ahí, Besaglio, es el primero que describe el cuerpo humano y su sistema óseo, cartilaginoso y otro que a mí me enseñaron en la escuela, que es lo que sé de medicina. ¿Entiendes? Todo. La física, la química, la matemática, etcétera, que ya Grecia los pone de manifiesto o tiene pensadores extraordinarios, no solo grandes filósofos o grandes artistas o grandes constructores como Fidias, etcétera, ¿no? Que ya da los modelos de construcción pues casi para la eternidad, o Prasíteles, las medidas del cuerpo humano, ¿entendido? Bien, la ciencia, el Estado, este asunto del Estado. La organización estatal de una comunidad, ¿sabes? Dices tú, bueno, es que antiguamente Babilonia, etcétera, o Persia, Ciro, etcétera, pues fueron grandísimos hombres de Estado. Sí, cierto. El faraón, etcétera. Pero una organización tan detenida y tan maravillosa del Estado, libre, al llegar a un Estado que no sea el Estado absolutista y rudo, etcétera, ¿no? Sino un Estado que, a la medida del hombre, libre, etcétera, de libertades, de participación conjunta, que imparte desde la justicia, etcétera. Amén. Un Estado moderno, planificado, según la modernidad que va descubriendo actitudes o virtudes en el hombre maravillosas comunitariamente, porque cuando dices el Estado supone comunidad, y los grandes pensadores de eso, ¿sabes?, son San Agustín, Platón, y de ahí en adelante del Renacimiento, pues una tira, Hobbes y otros, ¿me entiendes?, que no podemos soltar a ti. La burocracia, que el mundo hay que organizar la acción para cualquier asunto. La burocracia, Roma montó una burocracia tremenda, todavía andamos por sus caminos y tenemos ayuntamientos donde Roma tenía su ayuntamiento, Tarragona, por ejemplo, ¿sabes? No, la burocracia y el funcionariado, ¿sabes?
Esto también lo tuvo el Imperio Aqueménida, en las satrapías, que son como las autonomías, solo que mucho más grande, ¿sabes? Porque fue un imperio tremendo. Fue el imperio más grande, terminó. Genghis Khan. El segundo, el hispánico, en extensión. Y el tercero, ¿sabes? No es Inglaterra, es el Imperio Aqueménida, que Alejandro siguió la ruta que había seguido Ciro hasta lo que es Afganistán, hasta el interior de la India, ¿sabes? Esas dimensiones fueron las más grandes que han tenido. Y el tercero o cuarto es Inglaterra. Solo que Inglaterra imitó en su administración absolutamente a España. En la Universidad de Nueva Zelanda, donde yo he sido invitado 4 veces, yo fui a saludar al rector y me dijo, venga aquí, venga aquí. Aquí le llamamos a esto, le llamamos con las palabras que España las llamó, Universitas Scientiarum, etcétera, etcétera. Y es que España, de Roma, en latín, puso a la primera universidad, que fue la Universidad de Salamanca, Studiorum, etcétera, en latín. Y tenía puesto en latín el nombre de esa Universitas Oclamensis, etcétera. Dice que ustedes los pusieron en todas las universidades que fundaron en el imperio. ¿Entendido? Me lo dijo el rector. Como encantado de saludar a un español, profesor, que no abundan allí, ¿sabes? Allí abundan los maoris y otras cosas. Bien, termino. La burocracia, el derecho formal, las cosas socialmente tienen que atenerse a derecho. Eso, la aportación es romana fundamentalmente, como saben, el imperio de la ley, los tribunales, etcétera. Y el Parlamento, que lo descubre. A ver si alguien me sabe. Si me sabe, le doy un premio. ¿Cuáles fueron las primeras cortes de Europa? Perfecto. ¿Qué año? Muy bien, un 10. Eso es un 10. Estamos en clase. Fue el año 1188. Tardaron mucho en aparecer, termino, cortes en Inglaterra y en Francia, ¿entendido? El primer parlamento, lo que es un parlamento, no un senado romano que tiene unas trazas parecidas, pero no es así. Oye, allí Caracalla llevó el caballo y lo nombró senador. En León no pasó esto, ¿sabes? Bien, quiero decir, el parlamento, el parlamentarismo, que es central en una forma de vida y de Estado y gobierno que se llama la democracia. Un ejercicio de representación de toda la ciudadanía, no de una parte, como hacía Grecia, de los demás esclavos, o Roma. El Senado, no había ningún senador que fuera de una clase humilde o modesta. Tenía que ser de una gran familia, una gente, Julia, etcétera, ¿me entiendes? Mira, los mismos emperadores españoles, de origen españoles, ¿sabes qué habían sido? El padre de Trajano, y termino con esto, de Trajano y de Adriano eran primos. ¿Dónde vivían? Oye, en la entrada de ese barco, ¿sabes? De Escipión africano, victorioso, la victoria más tremenda que había tenido Roma. Porque si la pierde, adiós, Aníbal manda en el Mediterráneo. Dice Arnold Toynbee, gran historiador inglés, dice que esa batalla es la más decisiva en todo el mundo antiguo. Y 2, la segunda más decisiva es la batalla de las Navas de Tolosa contra los almohades, que era una invasión de langosta, enormes cantidades de guerreros que aparecieron ahí en Despeñaperros. Vete a verlo. Yo he llevado a los alumnos ahí. Y cerca de ahí, pues el general Castaños le dio una paliza al general Dupont, que era el jefe de las tropas de Napoleón en España, y hizo desaguisados infinitos en Madrid, en Burgos, por donde pasaba la muerte. ¿Entiendes? Gracias que, termino,
gracias que los habitantes de Valdepeñas, lo que es Valdepeñas hoy, tiene el título de ciudad heroica, desbarataron a la Grande Armée, a la gran armada francesa, y llegaron desordenados a casi donde se dio la batalla de las Navas de Tolosa, ¿sabes? Es un sitio para España absolutamente destinado, ¿eh? Es el que esas dos batallas salvaron a España, ¿sabes? Desde entonces, Napoleón, fíjese la estupidez francesa, hay que decirlo. En el Arco de Triunfo, cuando vayas a París, verás cosas muchísimas, muy importantes de Francia, amén. Pero vas al Arco y dentro están enumeradas todas las batallas que ganó Napoleón y puso esa, que fue la primera derrota. Así nos han hecho de nuestra historia, también Francia, no digo ya solo Inglaterra y Holanda, cosas infames, ¿me entiendes? Bueno, aquí termino. El primer capítulo es estudiar Grecia, estudiar lo siguiente un poco Roma y las formas que van aportando a la cultura, a la gran cultura occidental, la Edad Media, con toda la tira de pensadores, de arte, de universidades, de catedrales. Tú fíjate qué colección de catedrales tiene España, Francia, etcétera, Italia, amén. La aportación es asombrosa. De ciencia, todas las ramas del saber, universidades, se fundaron en ese tiempo de la Edad Media, que algún malvado la llamó Edad de las Tinieblas, y es estamos descubriendo de nuevo la Edad Media, y te llevan a un pueblecito ahí que vas a él y tiene una iglesia románica que se te van los ojos, como a Unamuno en Palencia, ¿me entiendes? Que tiene un diario de las iglesias que vio. O en Zamora, que vio una iglesia de Zamora maravillosa, que está cerca de Zamora, que es un modelo de la iglesia románica por antonomasia. Bien. Después, la época, el Renacimiento, que es un aluvión de creaciones de todo orden, figuras como Miguel Ángel, Rafael, Vinci, es gente incomparable, que nos han enseñado mil cosas, mil artes, etc. Dos, la revolución científica que trae Galileo y otros, que con ello empieza la edad moderna de Europa, y que son, bueno, pues ahí aparece la ilustración, aparecen cosas que tú conoces, no solo del pensamiento, sino también guerras atroces. Francia ha estado rodeada de guerras siempre. España ya tuvo bastante con 7 siglos frente al Islam, ¿me entiendes? Pero también tenemos una variable, y termino, de verdad, perdóname, termino. No, ya lo sé. Muy bien, termino. España es el segundo patrimonio de la Unión Europea. ¿El primero quién es? Italia. Hombre, 12 siglos de Imperio Romano, más después lo que le toca del Imperio Bizantino y lo que le toca después en el Renacimiento, que es un volver a las fuentes griegas y hacer cosas verdaderamente inauditas. Me refiero a los grandes pintores, a los grandes escritores, a los grandes escultores, Rafael, Miguel Ángel, genios desmedidos, y en otras zonas de la cultura, en el pensamiento, en la literatura, Boccaccio, Dante, Petrarca, son palabras máximas en la cultura europea. Y dos, llegas ya a nuestros días casi. Tienes que llegar y ver qué está aconteciendo en los últimos tiempos. 2 guerras mundiales, Rusia, el invento soviético terrible, etcétera, cosas que pasan y tienen unos efectos mortales, y cómo se descompone en factores primos, en 11 naciones. Y ahora Yugoslavia en otras 6, ¿sabes? Y después, lo que ha venido más recientemente, esta situación que ha encontrado Europa, que le dicen, yo comenzaba esta conferencia, de la cual no he hablado casi nada, vino el vicepresidente Banzer vino a una ciudad, a la ciudad alemana
fue exactamente en Dresde. Vino a Dresde, que es una ciudad de la cultura alemana esencialísima. La música, por ejemplo, ¿entiendes? De Dresde salió Goethe al viaje famoso a Italia, donde fue describiendo con su editor, llevó a su editor, fue escribiendo un libro, Viaggio a Italia, Viaje a Italia, que es una joya incomparable. Viene a Dresde, que la machacó Inglaterra con bombas de fósforo contra el ejército alemán que entraba por Sajonia, ¿sabe? Entraba el del norte y a Berlín y este por Sajonia. Es una ciudad mártir y murió miles y miles de gente. Inglaterra, ¿por qué hizo eso Inglaterra? Para decirle a Rusia que se detuviera un poco, que no iba a ser toda Alemania suya. Churchill. Bueno, pues esa ciudad, cargada de historia, capital de Sajonia, llena de cultura hasta las orejas, sobre todo de música. Viene este hombre y dijo verdaderas blasfemias, perdonadme, no que sea exagerado, que Europa era una cosa pasada, que además fue inventada contra los Estados Unidos la Unión Europea, palabras textuales. Es lo que dice Trump. Es decir, se desgaja una realidad de Europa que fue esencial, que es en la cultura occidental. ¿Qué cultura es la de Estados Unidos? Hombre, no quedan ningún indio ni de acá ni de allá porque no dejaron ninguno, parece ser. ¿Qué cultura es la que ha tenido esos grandes Estados Unidos? ¿Entendido? Han tenido buena parte de la cultura de España, que dominaba más de la mitad de Estados Unidos, y ha tenido la cultura europea de Gran Bretaña, que fue de que de una manera se impuso o fue capaz de someter aquello a una lengua u otras cuestiones, y así ha seguido. Pero eso era una continuación de Europa, es la cultura occidental. Estos quieren romper ese enganche que tiene la Europa territorial atlántica con el otro lado del Atlántico. Bueno, cualquier cosa, con decir que Canadá hay que anexionarla, pues ya sitúate, qué barbaridades tienes que oír. Baines, que fue a la toma de posesión del Papa, está sentado allí entre las autoridades, católico, dijo una tira de barbaridades, que son las que dice su jefe, ¿me entiendes? Y no se puede tolerar esta cuestión. Por eso hay que estudiar todo esto para llegar aquí a la situación presente, de la cual una de las llagas más profundas es esta, la separación. Ya no vienen los soldados yanquis a liberarnos, como el tiempo de Woodrow Wilson, la Primera Guerra Mundial, que les echó un sermón Wilson, que había sido presidente, había sido presidente desde el año 12. Es un presidente que más ha estado. Dice, recolectó jóvenes y les dijo: tenéis que ir a defender la tierra de vuestros abuelos. Y ahí vinieron valientemente y murieron infinidad, como en la Segunda. Es decir, ha estado presentísimo en Europa. Bien, hoy eso, con esta forma de ver el mundo de Trump y su gente, pues es un problema terrible. Y sobre todo el jefe del ejército, uno de los jefes, Hegert, no sé cómo se llama, por aquí lo tengo, dijo que encima había sido una maquinaria hecha contra los Estados Unidos, la Unión Europea. Y no hay mayor desprecio que nuestra aprecio. Bueno, ahora te escucho yo tu opinión con mucho gusto. Me perdonáis que yo haya sino hecho este recorrido. Pero el próximo día, si sea este año o si Dios nos da vida, o cuando quieras, yo vengo a deciros francamente cómo viene el futuro y qué pensadores, los más brillantes, el que acaba de morir, Habermas, ha dicho cuál es el camino o cuál podría ser el camino. La superación de la Europa de los estados. Lo que viene después de la democracia. La democracia ha sido el último invento
pero hay que pensar el invento siguiente a la democracia, que es el cosmopolitismo. Dicho, ¿qué es eso? Pues tenemos que analizarlo. Eso es un pensamiento, bueno, pues en parte de San Agustín, en parte de Kant, el gran filósofo alemán, de los más grandes, después de Aristóteles quizá, La paz perpetua, un libro famoso. Cuando el mundo sean ciudadanos del mundo, entonces Europa tiene que ser un lugar de ciudadanía entre todos los estados y gobernarse libremente y dotar a Europa de los más altos bienes. Lo que decía Kant, höchstes Gut, el más alto bien. El más alto bien es la libertad, que ya lo decía Cervantes, que no nos quite la libertad, Sancho, que es lo más hermoso que nos ha dado la creación. Muy bien. Bien, termino aquí. Eso es para otro día. Si tenéis paciencia, si sois unos alumnos tan amables como habéis sido conmigo hoy, volveré y expondremos ahí muy detenidamente la exposición de ese futuro. Pero tenéis que pensar la historia y el presente, hacer una reflexión profunda sobre el presente, de dónde venimos y a dónde vamos y en qué punto estamos.